Lección número 11 para el 14 de diciembre del 2013. Nuestro mensaje profético. La lectura bíblica Apocalipsis 14, 6, 7 nos habla de ese mensaje del primer ángel que aparece allí. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Nuestro mensaje profético. Recordemos que las primeras 6 lecciones nos hablaron del santuario en el cielo, santuario aquí en la tierra, los sacrificios, las lecciones acerca del santuario maravillosa, la lección 4. La expiación, esa ofrenda tan maravillosa, ofrenda de purificación, todas las ofrendas por los diferentes tipos de pecados, el día de expiación, y de aquí en adelante la lección número 7, Cristo nuestro sacrificio. Todos los sacrificios apuntaban a Cristo. Ahora se analizó en esa lección Cristo como nuestro único y perfecto sacrificio. Luego Cristo, bueno, si era el sacrificio, el sacerdote trabajaba con los sacrificios. Ahora Cristo es el sacrificio y es nuestro máximo sacerdote. Y reunió todas las cualidades para ayudarnos, para interceder, pero bueno, lo máximo, pues. Luego estuvimos viendo, ya nos metimos en los libros proféticos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. El juicio previo, la lección número 9, al advenimiento. Analizamos Daniel 7, cómo hay un juicio previo, antes de Dios venir a esta tierra, antes de cerrarse la gracia, como completico se ve en Daniel 7, después y el momento histórico cuando el juicio tiene que comenzar frente a los ataques del cuerno pequeño. Luego la otra lección que vino, la 10, que fue la anterior, la que vamos a leer en esta semana, el día de expiación escatológico. Entonces nos metimos con Daniel 8. Allí pudimos ver, y prácticamente tocamos Daniel 9. Pudimos ver de manera asombrosa los ataques de ese cuerno pequeño, que ahora del 7 pasa al 8, Daniel 8, pero con más características específicas. En su primera fase horizontal, esa Roma pagana, cuerno pequeño. Luego en la fase espiritual, un ataque vertical hacia Dios, hacia el cielo. Atenta, pretende ir contra el príncipe de los ejércitos del cielo, nada menos que Cristo Jesús. Pisotea las estrellas, al pueblo de Dios, en otras palabras. Bueno, leímos esa lección, cómo echó por tierra el fundamento del santuario, quitó de Cristo esa intercesión continua. La verdad la echó por tierra y surgió aquella famosa pregunta: ¿hasta cuándo será esto? Y hubo aquella respuesta, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. En otras palabras, ¿hasta cuándo va a ser este despelote, va a ser esta aberración? ¿Hasta cuándo se le va a quitar esa mentira, esa falsa intercesión será quitada del mundo? ¿Hasta cuándo esto será desenmascarado? O sea, ¿hasta cuándo esto va a permitir seguir encubierto? ¿Cuándo va a ser esto desenmascarado? ¿Hasta cuándo va a soportar este planeta este pisoteo que se le ha hecho a la verdad de Dios, a la religión verdadera fundamentada en la Biblia? ¿Hasta cuándo? Preguntaba o sea, surgía aquella pregunta allí en Daniel 8:14, y aquella respuesta tan maravillosa: hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Hasta que comience la purificación del santuario, y como tal tendría que levantarse una iglesia que hablara del santuario, que hablara de la purificación. En el momento crucial, cuando la intercesión, cuando el santuario ya ni se habla en esta tierra, cuando no se habla de sumo sacerdote en el cielo, ni evangélico ni católico hablan de esto, porque todo eso lo representa el papado, o los sacerdotes llamados también pastores dentro de la iglesia protestante. Tenía que rescatarse que tenemos un sumo sacerdote, no solamente a Cristo como Cristo, sino como sumo sacerdote,
intercesor. Para ser intercesor tiene que ser sumo sacerdote. Ese término no se utiliza ni en el catolicismo ni por parte de nuestros hermanos evangélicos. Cristo está a la derecha del Padre como sumo sacerdote, intercediendo. Y no solamente está allí sentado, sino que está, como dice Hebreos 8, haciendo la obra de purificación, de limpieza, de juicio final, previo al advenimiento, previo a la destrucción de todos estos usurpadores, todos estos poderes religiosos opresores que quitaron a la gente la intercesión perfecta de Cristo, el sacrificio perfecto de Cristo, el puente único que une al hombre con Dios, que es Cristo, y no el Papa, y no ningún reverendo o pastor evangélico. No, es Cristo Jesús. Existe un santuario en este momento histórico y de allí se derramará, saldrá la orden para que se derrame la ira de Dios. De allí sale la orden de que se coseche el remanente que ha de estar en el reino de los cielos cuando Cristo venga. De allí ese santuario, como dice Apocalipsis 14, sale la orden para también recoger y echar en un lagar. Simbólicamente se representa así a todos los que se han de perder. Esta verdad, la iglesia adventista, entonces ahora le toca colocarla en la palestra pública. Al final de los 2300 días se levanta esta iglesia, surge una iglesia, no le digamos adventista, pues no la quieren decir así. Tiene que surgir una iglesia con un mensaje que tiene que ver con el restablecimiento del santuario, del lugar santísimo, porque estamos hablando de purificación, de la verdad, de colocar a Cristo realmente como el único que puede resolver nuestro problema de separación con el Padre, como la única expiación, el único que puede representar la expiación como medio de conciliación, como medio de reparar la separación entre Dios y el hombre, el único capaz de experimentar la propiciación, el único que sufrió la ira de Dios por ti, por mí, y por eso está en el santuario. No basta decir que Cristo murió. Con la muerte no se resuelve nada. Si no se aplica ¿para qué de la muerte? ¿Para qué la muerte de Cristo? Para que en el santuario esa sangre sea presentada en el lugar santísimo delante del Padre. Tú y yo, de allí mismo, del lugar santísimo del santuario, podamos recibir la absolución, el perdón de los pecados y la extirpación, la eliminación de los pecados de nuestra vida y del santuario en el cielo de esos pecados que hemos confesado. Dada ese resumen, ¿verdad? Entonces, la lección de esta semana apunta Daniel 7, 8, diríamos el 2 también, que tiene que ver con esto, con algo de la fuerza del hierro que aparece en los pies de la estatua. Daniel 7, 8 y 9 apunta, se va directamente, y por qué no, el 11 y el 12 de Daniel, a la gran controversia que vamos a encontrar en Apocalipsis 12, 13, 14 y finalmente el 17, que es el juicio sobre la gran ramera. El juicio, esta obra del santuario, se nos mete ahora en Apocalipsis 12, 13, 14, 15 y 17. Allí otra vez nos vamos a encontrar con el santuario y una obra final, ya dentro del contexto de la obra final. Vamos entonces a leerlo directamente como en el folleto, nos lo tiene planteado, y uno se alegra al encontrar conceptos tan maravillosos, ¿verdad? Como por ejemplo dice: el mensaje del primer ángel es el evangelio eterno, la misma verdad que los apóstoles predicaron cuando dijeron que la gente debía de estas vanidades convertirse al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellas hay. Hechos 14:15. Palabras que usted ve muy parecidas. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, todas las cosas que en ellas hay. El mensaje del primer ángel. O sea, nuestra iglesia ahora se encuentra con este mensaje. ¿Por qué tiene que ver este mensaje con Daniel 7, 8, 9? Este mensaje apocalíptico del capítulo 14. ¿Qué tiene que ver? Bueno, allí no está hablando de juicio. Y aquí nos mete esto en una situación del tiempo del fin, cuando ya las cosas están por llegar al fin del fin. Y eso precisamente es lo que nos introduce en la primera parte de la lección, el tiempo del chasco. ¿Qué tiene que ver Apocalipsis 10 con el juicio? Entonces yo quiero que ustedes, leyendo directamente
si lo queremos hacer del folleto, dice: la descripción del ángel hace recordar en Apocalipsis 10 la de Cristo en Apocalipsis 1, 13 al 16. También la de Daniel 10, versículos 5 y 6, y la de Daniel 12, 5 y 7. Ese ángel vestido de lino, el mismo Miguel, es Cristo Jesús. Sugiriendo que son idénticos. En Daniel 12, 6, 7, él juró por el que vive para siempre que él dio la profecía de los 3 tiempos y medio, 1260 años. Este es una de las repeticiones de las palabras de Daniel 7:25, que muestra que el pueblo de Dios afrontaría una terrible persecución, verdad que se repite también en Daniel capítulo 12 y versículo 7. El que juró, como dice aquí, ¿verdad? El que juró por el que vive por siempre, por los siglos de los siglos, en Daniel 12, ese ángel vestido de lino es el mismo de Apocalipsis 10, que también juró por el que vive por siglos y siglos. Usted ve el mismo Cristo que está allí, y por eso la descripción. Y está conectado con el tiempo y la mitad de un tiempo, que está en Daniel 7. Y acá ahora aquí en Daniel, en Apocalipsis capítulo 10, nos encontramos que este ángel también declara una gran verdad, que el tiempo no sería más. Estamos hablando ya nos metemos aquí en la 7ª trompeta. Maravilloso. Y nos encontramos con un mensaje profético que también apunta a juicio, a un gran chasco que ocurrió. Vamos a leer lo que dice allí el espíritu de la profecía. El ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. Cuando coloca su pie derecho en el mar, estamos hablando de Apocalipsis 10, el comentario que hace Elena White en el comentario bíblico, y su pie izquierdo sobre la tierra seca, mientras la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás, esta posición denota su supremo poder y su autoridad sobre la tierra. El conflicto se ha intensificado y agudizado de una época a otra y seguirá intensificándose hasta las escenas finales, cuando la obra magistral de los poderes de las tinieblas llegará al máximo. Satanás, junto con los hombres impíos, engañará a todo el mundo y a las iglesias que no reciban el amor de la verdad. Mire el concepto. Pero el ángel poderoso exige atención, clame en alta voz. Debe mostrar el poder y la autoridad de su voz a aquellos que se han unido con Satanás para oponerse a la verdad. Después de que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan como a Daniel, con respecto al librito, sella las cosas de los 7 truenos que los 7 truenos han dicho. Estas cosas se refieren a los sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. Daniel recibirá su heredad al fin de los días. Juan ve el librito, el cual le han quitado los sellos. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación del mensaje al mundo, de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. La apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. Ese librito es el libro de Daniel. Los libros de Daniel y de Apocalipsis son uno. El primero es una profecía, el otro es una revelación. Uno es un libro sellado, el otro un libro abierto. El Apocalipsis. Juan escuchó los misterios que se pronunciaron, los truenos, pero se le ordenó que no los escribiera. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de los sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. Esta es la explicación. No era lo mejor para la gente conocer. El plan de Dios era que proclamáramos verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no habían de revelarse mayor luz antes de que estos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Esto se representa por medio del ángel que estaba parado con un pie en el mar, proclamando con un solemne juramento que el tiempo no sería más. Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, atención hermano, no es el fin de la historia del mundo. Cuando dijo este tiempo no sería más, no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, oiga bien esto, ni del tiempo, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor.
el fin del tiempo profético que precederá ante la venida de Cristo. Es decir, en otras palabras, dice aquí la cita, es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Esto es importantísimo porque surgen hoy en día cantidades de predicadores conocidos, pastores conocidos, muchos de ellos disidentes, que están colocando la profecía de los 1260, 1290, 1335 como profecía que se van a aplicar después de 2013, o sea, para el futuro. Eso es completamente, eso no es adventismo. Así digan, saquen cita, aquí dice que el tiempo no sería más. Aquí dice, es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. No habrá, así como los 2300 días, esa fue la última profecía. Bueno, va a haber un periodo de 1290 años a partir del año 2000 tanto hasta el 2030, 40, 20, 18, 15. No, es falso, es falso. Aquí lo dice el Espíritu Santo a través de la mensajera de Dios. No habrá más otro mensaje acerca de un tiempo definido. Así que no esté creyendo estos pastores falsos, que los agarra el demonio, laicos falsos, que los agarra el demonio para trastornar las iglesias. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber otra vez ningún cómputo definido de tiempo profético. Mire como dice Elena White, no puede haber ningún tiempo definido de tiempo profético. Después de 1844 no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. Porque estos pastores, doctores, bueno, magíster, laicos, profesionales, o como artesanos, andan hablando, repitiendo como un loro cosas que no tienen fundamento en la revelación del Espíritu Santo a través de la mensajera de Dios. El cálculo más prolongado llega hasta el año 1844. La posición del ángel, un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, significa la extensión de la proclamación del mensaje. Cruzará los anchos océanos y será proclamado en otros países, en todo el mundo. La comprensión de la verdad, la alegre recepción del mensaje están representadas por el acto de devorar el librito. La verdad en cuanto al advenimiento de nuestro Señor era y es un precioso mensaje. Estamos leyendo, ¿verdad? Este mensaje tan maravilloso del comentario bíblico adventista, mensaje de Elena White, tomo 2, página 982, 983. Y pudiéramos abreviar, ¿verdad? Porque es muy interesante que el tiempo ha avanzado. El librito, ¿verdad?, es esta profecía que hablaba del advenimiento de Cristo Jesús para 1844. Fue muy sabroso predicarlo, así como el librito lo comió, muy dulce al estómago, pero luego se le mandó otra vez, pero fue amargo. Cuando llegó al estómago fue amargo, en la boca fue muy dulce, pero en el estómago ya fue amargo. Dulces, pensar que Cristo venía en ese momento histórico del 22 de octubre de 1844, cuando ese movimiento millerista comenzó a predicar la segunda venida de Cristo. Todavía no éramos adventistas del séptimo día, pero fue amargo al estómago cuando lamentablemente hubo ese gran chasco, ese fracaso, ¿verdad? Porque Cristo no vino a esta tierra. Una equivocación del punto de vista profético. Ellos pensaban que Cristo venía en fuego aquí a destruir, a purificar la tierra. En vez de purificar el santuario, pensaban como si el santuario fuera la tierra, se va a purificar con fuego. No, la purificación, se descubre entonces más adelante, es la purificación del santuario celestial, que comenzó precisamente en esa fecha, el 22 de octubre de 1844. Un gran chasco, pero que permite el nacimiento de una iglesia triunfal en un momento histórico de ateísmo, de revoluciones, de cosas que pisoteaban las cosas, el honor de Dios expresado en diferentes doctrinas. Yo le voy a hablar de eso más adelante. Y concepciones científicas. La iglesia, Dios tuvo que levantar una iglesia que colocara otra vez en el sitio correcto a Cristo en el santuario y su obra mediadora, redentora y salvadora. Y se le mandó entonces, profetiza otra vez, y allí usted y yo como iglesia vemos ese origen. Como decía un hermano, por naturaleza nuestro origen es profético, nuestra naturaleza es profética, la iglesia es profética, tenemos un origen profético.
Somos el resultado de la pregunta: ¿hasta cuándo? Daniel 8, 13, 14. ¿Hasta cuándo está la verdad? El santuario será echado por tierra hasta que aparezca la iglesia adventista el séptimo día. Adventista significa advenimiento. La iglesia que predica el regreso triunfal de Cristo Jesús. Y exalta, llama a la gente a que se acuerden del día de adoración, la marca de redención, la marca de la santificación, la marca del reconocimiento que tenemos un Dios en el cielo y en la tierra, la marca que nos indica nuestros orígenes. Por eso es lo que significa séptimo día. Una iglesia que predica que Cristo viene, como lo predicó Juan el Bautista, que el mundo está llegando a su final, como lo predicó Noé, y que el mundo en este momento necesita a todos los hermanos de todo el mundo que no conocen este evangelio, conocerlo, para que sean sometidos a juicio y sus pecados sean perdonados una vez bautizados y se preparen para ese encuentro glorioso con Cristo Jesús, previo a un tiempo de tribulación y angustia que ya vivió el pueblo de Dios por 1260 días y años, pero que vuelve otra vez al final del conflicto en esta tierra. Así que la conexión, ¿verdad?, de esta lección con lo anterior es precisamente que Dios levanta en el momento del final de los 2300 tardes y mañanas, cuando arranca la purificación del santuario, que no existía ninguna iglesia que lo publicara, que lo dijese. Dios tuvo que levantar un movimiento que le diera continuidad a esa iglesia santa, pura, desde Adán, que ahora en 1844 no existía, pero que comenzaron a echarse los fundamentos. De una gran decepción nace la iglesia del tiempo del fin, con un mensaje, ¿verdad? El último mensaje, la última vez que aparece en la Biblia la palabra evangelio, usted la encuentra en Apocalipsis 14:6 en adelante, con el mensaje de los tres ángeles, que está precedido por el mensaje del capítulo, por un grupo de personas, el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 1 al 5, de los 144,000. Hombres que van y mujeres que van a quedar vivos para proclamar este mensaje, pero que antes de que ya estos hombres queden vivos, ya la iglesia ha nacido con ese mismo mensaje de los 144,000, y lo van a proclamar, repito, hombres y mujeres que no van a experimentar muerte, ni pronto, cuando ocurra el sellamiento, esos que queden sellados para ver a Cristo estando vivo, que van a pasar por el tiempo de angustia previo, antes que se cierre la gracia, persecución, van a haber mártires, pero una vez que se cierre la gracia, esos que van a quedar vivos ya no experimentarán la muerte jamás, verán las plagas caer sobre este planeta, pero ya su carácter es invariable. Pasarán por angustia, la apretura de Jacob, la angustia de Jacob, pero nadie los moverá. Están preparados, tienen el vestido para asistir a las bodas del Cordero, y por eso Cristo viene a reclamarlo. Tú y yo estamos invitados a las bodas del Cordero de Apocalipsis 19. Por eso la iglesia, precisamente al final de esos 2300 días, cuando comienza el día de expiación escatológico como evento final, Dios levanta una iglesia para que proclame esta verdad, donde tú y yo estamos incluidos, asistiendo a las bodas del Cordero, aceptando el vestido de la justicia de Cristo en nuestras vidas, y diciéndole al mundo que todos están invitados, pero que tienen que ser sin mancha, tienen que tener un cuerpo sano, tienen que tener el Espíritu de Cristo, tienen que tener el Espíritu Santo para servir, para presentar el Evangelio Redentor a través del alimento, del consuelo, de la protección, en servicio, en caridad, en bondad, que la iglesia mundial tiene que hacer para que se vea el verdadero carácter de Dios, y los miles de fieles de todas las religiones en el mundo puedan ver verdaderamente a la iglesia completa, integral, holística, integral, supliendo todas las necesidades de los seres humanos en la medida que el Espíritu Santo se abre la brecha, abre el camino. Dios va adelante, la iglesia va triunfante. Por eso ese mensaje, ¿verdad? Dios levanta una iglesia en el momento del juicio final, y precisamente con el último mensaje que tiene que ver con el juicio, que tiene que ver con la adoración. Teme a Dios y dale honra, porque la hora de su juicio ha llegado. El último mensaje de esos tres ángeles, el del primer ángel. Adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra. Un mensaje que tiene que ver con ¿qué?
con adoración, que tiene que ver con qué, con juicio. Llegó la hora del juicio. Nadie, excepto la iglesia adventista del séptimo día, como una respuesta a la profecía, está predicando este mensaje. Han pasado 169 años, por lo tanto ya es tiempo de que nosotros estemos terminando la obra en esta tierra. Después de un chasco nace una iglesia, muy parecido, como decía el pastor Ted Wilson. Después de la crucifixión hubo una gran decepción en los apóstoles, un gran chasco, el líder muere en la cruz, pero después de esa decepción también nace una gran iglesia con todo su poder, ya fundamentada en Cristo y los apóstoles. Nace la iglesia cristiana con un mensaje como lo leíamos en Hechos 14:15. Señores, dejen las vanidades de este mundo y vuélquense, vayan al que ha hecho la tierra, el sol, la luna, las estrellas y todas las cosas que existen. Adórenlo a Él. En otras palabras, vayan y cumplan ese cuarto mandamiento, los 10 mandamientos, que te dice cuáles son tus orígenes, hacia dónde tú vas, quién es tu padre, cuál es tu origen. Los apóstoles proclamaban esto. Ahora la iglesia también, la iglesia del fin, Dios la levanta al final, y tiene que surgir después de esa persecución terrible, tiempo y la mitad de un tiempo. Esto es maravilloso, porque también el profeta Daniel dice cuándo será el fin de estas maravillas, que la que está viendo Daniel allí en Apocalipsis 12, en Daniel capítulo 12, y también le dicen la misma respuesta: tranquilo Daniel, esto va a ser, hasta después que pase la persecución de los santos, que está en Daniel 7:25, también está en Daniel 12, está tiempo y la mitad de un tiempo, juró Jesucristo, y se acabe el esparcimiento del pueblo de Dios. Allí arrancará el tiempo del fin. Y ese tiempo del fin, que comenzó en 1798 con el final de la profecía de los 1260 días y tarde, los 42 meses, tiempo y la mitad de un tiempo, eso es lo mismo. Comenzó en el 538 y terminó en el año 1798. A partir de allí, como lo vimos en las lecciones anteriores, arrancaba el juicio final. A partir de allí, Daniel cierra la profecía hasta el tiempo del fin. ¿Cuál es el tiempo del fin? ¿Qué abarcó el tiempo del fin? ¿Cuándo se inicia el tiempo del fin? Al final de la profecía de los 1260 días, tarde y mañana. Vamos a leerlo, algo de lo que dice Elena White. El conflicto de los siglos, la página 404, 405, capítulo 21. Dice: la parte de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. Desde 1798, el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de la profecía ha aumentado. Entonces se le quitó, ¿verdad? Cierra la profecía, como le dijeron, cierra este libro, como se le dijo allá a Daniel. Bueno, ese es el librito que aparece en el ángel de Apocalipsis 10. Y él se desella. En 1798 queda desellado, eso que quedó sellado en Daniel capítulo 12, para proclamar al mundo, ¿verdad? Precisamente nada menos y nada más el advenimiento de ese juicio, el comienzo del juicio investigador, el fin de la profecía de los 2300 tardes y mañana. Y él lo decía: ¿cuándo será el fin de esta maravilla? Hasta tiempo y la mitad de un tiempo. Eso precisamente hasta 1798, cuando cesó ya la persecución y se preparó el camino entonces para que Dios tuviera que intervenir y comenzar una obra de juicio final sobre este planeta Tierra, especialmente sobre todos los que adoramos a nuestro Dios. Temed a Dios. El mensaje del primer ángel, esa palabra temed, dice, tiene dos connotaciones. La iglesia tiene que levantarse con un mensaje anunciando el mensaje del primer ángel. Ya estamos viendo por qué, ¿verdad? Llegamos a una faceta final de la historia, producto después de una persecución horrible del cuerno pequeño. Dios es entronizado. Dios es necesario que se le coloque, se le diga al mundo dónde está Jesucristo con su Padre en este momento, qué está haciendo el Espíritu Santo en este momento.
No había iglesia después de 1798 que lo estuviera proclamando. Dios tuvo que levantar una iglesia que colocara otra vez estas verdades en su sitio. La verdadera intercesión de Cristo, la verdadera propiciación que solamente hace Cristo, la verdadera expiación que solamente Cristo está haciendo. Y que todo esto apunta a una obra para el encuentro glorioso de Cristo Jesús. La obra de juicio, la obra del santuario es un preparativo. Es la comprobación auténtica de quienes vamos a ir al cielo. Si somos fieles, hay razón de ser. Experimentaron la gracia de Dios, fueron emblanquecidos por la sangre del Cordero. Ahora, la obra terminada en el santuario, que comenzó en 1844 y que está a punto de terminar, cuando cese la intercesión de Cristo ya por usted y por mí, culmina con el derramamiento de las plagas y el regreso triunfal de Cristo Jesús. La obra del santuario apunta a la segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso esta iglesia es adventista, predica el advenimiento, pero no solamente el advenimiento aislado de lo que rodea el advenimiento. Dios viene a buscar un pueblo que se purificó por una obra expiatoria que hoy se está haciendo en el lugar santísimo, en el santuario. Entonces era necesario decirle al mundo, ha llegado la hora de un juicio. Cristo no va a hacer el juicio cuando venga, ya Cristo lo hace antes, viene con una recompensa. Apocalipsis 22:11, que sea justo siga siendo justo, que sea inmundo siga siendo inmundo. Y luego dice el versículo 12, Apocalipsis 22:12, yo vengo con mi galardón para pagar a cada uno según sus obras. El mundo tiene que conocer de todas las iglesias este mensaje para que el juicio comience por la casa de Dios, como dice el apóstol Pedro. Y sus hijos de diferentes iglesias, al encontrarse con este mensaje, seremos uno, porque reflejaremos, si somos fieles, el carácter de Jesús, una obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Entonces el mensaje de advertencia, ¿verdad? Mire, por favor, teman a Dios, temor a Dios. Primera explicación, dice aquí. Hay un temor que se muestra en reverencia y respeto. Esta es la clase que el primer ángel quiere traer a nuestra atención. Primera parte. Los que temen a Dios son verdaderos creyentes en Él. Temer a Dios significa honrarlo. Apocalipsis 14:7. Alabarlo. Apocalipsis 19:5. Ser obediente. Apocalipsis 14:12. Y glorificar su nombre. Apocalipsis 15:4. El temor de Dios, en el mensaje del primer ángel, también reconoce a Dios como juez y como creador y nos llama a adorarlo como tal. El segundo significado, hay un temor en el sentido de tener miedo, porque más temprano que tarde Dios juzgará a este mundo. Para los infieles, el mensaje del juicio es un mensaje de terror. Por esto, a menudo llamamos a los mensajes de los tres ángeles la última advertencia de Dios al mundo. En la misma idea de una advertencia hay algo que se debe temer. Si leemos acerca de lo que afrontan los perdidos, realmente tienen algo que temer. Es un mensaje. Teme a Dios, ¿verdad? Y fíjese como dice luego la otra expresión que dice, y adorarle y darle gloria. Teme a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio, ahí está la razón. Un temor, como dice aquí, de respeto, de obediencia, de glorificación a ese Dios, pero un temor que también implica miedo, ¿verdad? No, hay un juicio, Dios va a tomar una decisión. Entonces no se trata simplemente de que no hay que tener miedo. O sea, Dios, hay que moverse, o sea, con mucha confianza, porque Dios, ¿será que nadie va a matar? Dios no va a juzgar. No, estamos equivocados. Permítame leer algo aquí. Ya lo hemos leído en otras lecciones. En Hebreos 12:27 dice, y esta frase, aún a una voz, indica la remoción de las cosas movibles como de las cosas hechas para que queden las inconmovibles, como zarandeo, ¿verdad? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvámosles a Dios, agradándole. Mire como dice la palabra, el versículo
28 del libro de Hebreos, capítulo 12, agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Dice temor reverente, o sea, un temor que es reverente, ¿no? Con temor, uno, y segundo, con reverencia lo separa. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego, dice el versículo 29, consumidor. Temor. Eulabeias en griego, con precaución, con cuidado, significa temor, medida de precaución, concretamente con pavor. Dios es fuego consumidor. Si en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza hay pecado, Dios es fuego consumidor y hay que temerle, porque vamos a habitar con el fuego consumidor, y la única manera que ese fuego consumidor, ¿verdad?, sea una bendición y no sea causa de terror, es que la expiación haya cumplido una función en ti y en mí, es que el sacrificio de Cristo nos haya limpiado. Entonces no tenemos nada que temer, vamos a vivir con las llamas eternas, con el Dios eterno, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, temed a Dios, decía el folleto en la lección que estamos explicando. Luego dice la ira de las naciones. En Apocalipsis 14:7 nos habla también aquí la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Dice el folleto: el juicio proclamado aquí, la hora de su juicio ha llegado, comienza antes del regreso de Cristo, que se describe en Apocalipsis 14 al 20. El mismo capítulo 14 describe la venida de Cristo. Y está precisamente el mensaje de los tres ángeles antes de la venida de Cristo, que está en el capítulo 14 de Apocalipsis. Por lo tanto, el mensaje de juicio previo al advenimiento de Daniel 7, su comienzo, que en Daniel 8:14 fija en 1844, coincide con el hecho de que los tres mensajes de los tres ángeles llaman a la gente a adorar a Dios y a apartarse de la bestia y de su imagen. Esta imagen llegó a la existencia solo después de los 42 meses proféticos de los 1260 días. O sea, no podía llegar antes, ¿verdad? Los que adoran a la bestia, a la imagen de la bestia. La imagen surge después. El falso protestantismo, diríamos más directamente, porque la imagen de la bestia, como imagen de la bestia, es cuando los Estados Unidos protestantes, esa América protestante, se una con el gobierno político allí, y a través del gobierno, de las decisiones políticas, se impongan cosas religiosas. Cuando Estados Unidos haga esa alianza, que los asuntos religiosos agarren fuerza y se apliquen a través del poder político, se formó la imagen de la bestia allí en los Estados Unidos de Norteamérica. Un evento que está en futuro, pero el falso protestantismo, ¿verdad?, ya a partir de 1776, cuando Estados Unidos comienza a fundarse la Constitución, de allí en adelante, después que surge ya la muerte, ya sufre herida de muerte, Apocalipsis 13, 1798, el papado, y ahí están haciendo una nación, ¿ves?, que se va a convertir más adelante en la imagen de la bestia. Pero vemos que surge después de prácticamente los 1260 días, tardes y mañanas, previo al juicio. Y el juicio ocurre previo a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis 14 lo vemos clarito. Un pueblo que va a predicar el último mensaje, pueblo que tiene que ser puro y santo, y que va a llegar a constituirse finalmente los 144,000. Pero Dios le entrega, levanta una iglesia donde está la doctrina de los 144,000, para que al final de la historia, que ya estamos montados en eso y creemos que va a ocurrir, cuando venga el sellamiento, que está muy pronto, aparezcan los 144,000 con todo el poder y gloria, se han sellado. Luego, del versículo 6 en adelante, del 1 al 5, eso los 144,000. La calidad de seres humanos que tiene que producir esa iglesia en los últimos días, la iglesia bendita del séptimo día. Del 6 al 11, del 6, 7, 8, 9, el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué tipo de mensaje va a predicar esa iglesia del tiempo del fin? Y el primer mensaje tiene que ver con ¿qué? Con el juicio. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. A partir de 1844 este mensaje comenzó a tener fuerza. Se llamó a todas las iglesias
Desde 1840 al 44 se llamó a las iglesias que se prepararan para el advenimiento de Cristo Jesús. Pero claro, significaba el paso de Cristo, el lugar santo, el lugar santísimo. Se predicó, llegó el juicio y realmente llegó el 22 de octubre. Cristo se instaló en la última intercesión por la raza humana, para consolidar las bodas del Cordero. A partir de 1844 este mensaje, ahora se echaron las bases para que este mensaje se predicara con más fuerza. La hora de su juicio ha llegado. Adorá a aquel, ¿verdad? Teme a Dios y dale honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Esto no es cosa liviana. Y como dice aquí la palabra, las naciones en ese momento histórico, en Apocalipsis 11, 17, vamos a leerlo allí un momentico. Mire cómo esto se remonta al tiempo de Daniel. En Apocalipsis 11, 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes cosas en el cielo, grandes voces que decían: los reinos, ¿verdad?, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Daniel 7:13, la misma expresión, ¿verdad? Cuando se le entregan los reinos, vino el anciano de día para recibir Cristo, el reino, la capital del reino, todo va a estar bajo sus pies. Y dice el versículo que mandan aquí a leer, del 17 y 18, diciendo los ancianos: te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eras y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes. Y también llegó el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo. Séptima plaga, séptima trompeta. Vemos el fin, llegó el fin, hermano. Y antes que esto ocurra, esta descripción de la séptima trompeta, que comenzó en 1844 también a tocarse, como lo dice Apocalipsis 10, en lo que explicamos hace ratico, vemos que las naciones se sienten airadas también. Llegó la hora del juicio. Veamos cómo lo describe Elena White. Mensaje selecto, tomo 1, página 259-260. Estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. Se está registrando en los libros del cielo una historia extraña y significativa. Acontecimientos que, como se declaró, sucederían poco antes del gran día de Dios. Todo en el mundo está alterado. Las naciones se han airado y se realizan grandes preparativos para la guerra. Una nación conspira contra otra y un reino contra otro. El gran día de Dios se apresura rápidamente. Pero aunque las naciones alistan sus fuerzas para la guerra y el derramamiento de sangre, todavía está en vigencia la orden dada a los ángeles de que retengan los cuatro vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Hasta que termine. Y saben ustedes, cuando termina el sellamiento de los siervos de Dios en su frente, terminó el juicio investigador. Terminó finalmente la oportunidad de salvación para los seres humanos. Terminó la obra en el santuario celestial. Cristo se quita las ropas de sacerdote, se coloca la ropa de rey de reyes y viene a buscar a su iglesia. Pero como dice Apocalipsis 7, retén toda esa violencia que se va a desatar en este planeta. No se va a desatar hasta que usted y yo y todos los que no conocen este mensaje y lo acepten y lo aceptemos, seamos sellados en la frente, estemos vivos para ese momento histórico. Y ese sellamiento va acompañado, es como paralelo a ese derramamiento del Espíritu Santo para proclamar entonces el cuarto mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis 18:1. Ya la última amonestación
para que salgan de Babilonia, de esta confusión horrible, los últimos adoradores que han de unirse al pueblo de Dios. Por eso las naciones cada vez se van a irar y pareciera que la iglesia no va a avanzar, aun cuando está en 200 países, aun cuando en un año 1.000.000 de personas son bautizadas. Bueno, vienen grandes movimientos evangelísticos donde la gente va a entender esta es la religión verdadera, no porque lo digamos nosotros, no porque el Espíritu Santo, que es uno solo para toda la humanidad, es el que convence de verdad. Oremos para que convenza, para que le haga ver a muchos los que hoy leen la Biblia, los que leen el Corán, los que leen todos esos libros. Más allá de eso, hay una verdad. Y esa verdad, el que revela la verdad, el que conduce la verdad es el Espíritu Santo. Ya la semilla se está expandiendo. Son pocos los países que quedan para que este evangelio los alcance. Y ya se están enviando misioneros para que en toda tribu, nación, pueblo y lengua la gente entienda que ha llegado la hora del juicio. Que teman a Dios, que teme a Dios y darle gloria, porque llegó la hora de su juicio. Y la otra gran verdad, tremenda, adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, todas las cosas que en ellas hay. Un mensaje de advertencia, un mensaje de amonestación final, para que todo el mundo se salve, para que todo el mundo acepte el único salvavidas, la única manera de que el hombre pecador pueda reconciliarse con Dios es a través de la expiación, que solamente en Cristo tiene razón de ser. Cristo es el único medio que elimina lo que divide al hombre de Dios. Cristo es el único medio de armonizar, de restablecer la armonía entre el hombre y Dios, a través de su muerte, a través de que Él sufre la propiciación, a través de que Él es víctima de la ira de Dios que debía caer sobre ti y sobre mí. Hace posible que tú y yo estemos reconciliados con Dios y el mundo entero, porque todos somos hijos de Dios. Pero tenemos que llegar a ser ese mundo que no ha conocido este mensaje, ser hijos de Dios por redención, aceptar este plan de salvación. Hay un juicio que involucra quitar el pecado, limpiar el pecado. La obra del santuario, cuando se desarrolla en su plenitud, es la justificación, es la comprensión completa y perfecta de que Dios es amor y que Dios tiene razón y que realmente su sacrificio aquí en la tierra no fue en vano. Hubo un grupo de hombres y mujeres en diferentes partes del planeta Tierra que creímos en esta verdad, experimentamos la expiación, fuimos libres de la propiciación porque la sufrió Cristo, y en Cristo Jesús somos herederos del reino de los cielos. Esto tiene que conocerlo el mundo y tenemos que darlo a conocer con el poder del Espíritu Santo. Por eso el gran llamado que aparece el miércoles: adorad al Creador, adorad que hizo el cielo y la tierra, todas las cosas que en ellas hay. Juicio primero, teman a Dios, hay juicio, se va a juzgar a la humanidad. Y lo resume como en pocas palabras: vayamos a adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, todas las cosas que en ellas hay. En este mundo evolucionista, en este mundo donde la gente no quiere aceptar a Dios como su Padre, como sí, yo sé que Él existe, pero yo hago lo que a mí me da la gana, como si yo pudiera moverme en este mundo. Entendamos, hermanos, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, como dice el Salmo 119, 104, y no me equivoco. Si dice que es lámpara a mis pies, estamos moviéndonos en una oscuridad y necesitamos cada paso que damos que la lámpara ilumine nuestros pies para ver qué estamos pisando. Aunque hay un sol que brilla, el mundo de tiniebla, de engaño, de sofisma, de trampa en la que usted y yo nos movemos, requerimos una lámpara para desenmascarar esas trampas, esos engaños, esos traidores, esas mentiras encubiertas, esos sofismas. Esa lámpara es la palabra de Dios. Esa lámpara es la iluminación que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas en la medida que leemos las Sagradas Escrituras. Tenemos que entender que sin esa lámpara, sin la palabra de Dios, sin la dirección del Espíritu Santo, tenemos tropiezo. Ahí lo estamos diciendo: lámpara a mis pies tu palabra. Yo no puedo dar un paso si no está guiado por el Espíritu Santo, si la palabra no me indica cuál es el paso que he de dar. Pero como vemos sol y tenemos ojos,
pensamos y tenemos cerebro, pensamos que podemos hacer todas las cosas sin necesidad de Dios, sin leer la Biblia, sin consultar con la Biblia. Para eso tenemos ojos, no vamos a tropezar. La experiencia del psicólogo, del psiquiatra, del abogado, del médico, esa es la lámpara para mis pies. Cada paso depende de lo que diga el consejero, la consejera, el pastor, el sacerdote. No, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Si quiero ver qué va a pasar más allá de lo que ahorita está pasando, la palabra profética me dice. Por eso la iglesia es profética, por eso la palabra de Dios es una luz. Y los que entramos en esta experiencia entendemos que estamos en un mundo de oscuridad. Tinieblas cubrirán la tierra, no porque va a haber un eclipse de sol, sino porque va a haber engaño tras engaño tras engaño. Oigan el discurso del presidente Ted Wilson, urgente, los que están suscritos a este ministerio. Ahí se los coloqué. Las 4 grandes preocupaciones, una iglesia triunfante, pero que hay 4 grandes desafíos. No es cuento, estamos perdiendo la identidad. La mundanalidad está entrando. La lámpara la hemos apartado y creemos que ser semejante a los demás, como decía el pastor Wilson, estas verdades distintivas del santuario, de Daniel, de Apocalipsis, son pocos las que la están predicando. Son pocos los que se atreven a decir hacia dónde nos lleva todo este ecumenismo católico, evangélico, y que pretende también arropar a la iglesia. Hermanos, hermanas, hay una diferencia. Dios tiene una iglesia diferente, no porque quiera ser diferente, sino porque se ha desdibujado, se ha echado por tierra las verdades solemnes para este momento histórico. Dios viene a buscar un pueblo que esté sano, y el medio de que ese pueblo esté sano es la reforma pro salud. Dios viene a buscar un pueblo santo. Y santidad implica, ¿verdad?, reforma por salud, reforma en el vestido, en la recreación, obediencia a todos los mandatos de Dios, Biblia y espíritu de profecía. Un pueblo sin espíritu de profecía se dispersa, pueblo sin profecía se dispersa, dice la palabra de Dios. Ahora queremos puro leer Biblia, y no queremos leer los consejos ya específicos que nos pulen, que nos permiten conocer las verdades para los últimos tiempos, más fuertemente, más específica de lo que la Biblia revela, porque para eso fue dado, para ampliar, para poner más sencillito lo que no entendemos en la Biblia a través del espíritu de profecía, a la ley, al testimonio, a la ley, a los que dicen los libros del espíritu de profecía. Los que no hablan conforme a eso es porque no les ha amanecido, están en tiniebla, dice la palabra de Dios, Isaías 8:20. Satanás se fue a hacer guerra. Primera característica de la iglesia verdadera: está en plena guerra. Satanás está haciendo guerra. ¿Contra quiénes? Contra los que guardan los mandamientos, segunda característica, y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? El espíritu de la profecía. Tienen el don de profecía. Nuestra naturaleza como iglesia es profética. Nosotros creemos en el advenimiento de Jesucristo y en el fin del mundo. Pero para hacerle frente al fin del mundo, para hacerle frente al advenimiento de Jesús, Dios viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. Y para quitarse las manchas y las arrugas, hay que conectarse con el santuario en este momento. Hay que entender que estamos en pleno juicio investigador y que de toda palabra ociosa, todo pensamiento inicuo, vamos a dar cuenta, y que hoy hay chance de que todo eso quede extirpado, borrado del santuario. Cristo no está sentado en una nube al lado de su papá mirando del cielo para la tierra. Cristo está en el lugar santísimo con su Padre allí, ofreciendo su sangre, su expiación, para que tú y yo escapemos de la garra del demonio y tengamos el privilegio de ir a las bodas del Cordero, de ser sacados de esta tierra, arrebatados de esta tierra, para ir para Nueva Jerusalén y estar con Cristo Jesús y regresar después de 1000 años a esta tierra, para que esto se convierta en la capital del universo. Hermano, no hay otra iglesia que predique este mensaje. Medias verdades, no es una verdad completa. Por eso ese mensaje, el primer ángel: adorad a aquel. El conflicto es adoración. Los que no adoren este último sistema que está conformando el Papa Francisco, hoy admirado, único, primera vez en la historia, nunca había existido un Papa jesuita. Ya se lo he dicho en otras lecciones. Propósito, como dice Conflicto de los Siglos, de que surja un papa jesuita, del surgimiento de los jesuitas con Ignacio de Loyola, 1540. ¿Cuál es el propósito? Frenar el avance
de la reforma protestante que Lutero estaba haciendo. Segundo propósito, restablecer el papado otra vez con fuerza. Y tercer propósito, producir el establecimiento ya universal del papado con todo su dominio. Hermano, eso no es lo que está profetizado. Eso no es lo que el Papa Francisco ha dicho. Frenar el avance de la iglesia protestante. Restablecer otra vez la supremacía papal. Mire cómo la gente está admirada. Mire cómo Obama está mirando al Papa. Mire cómo Putin, el de Rusia, va allí a pedir consejo para resolver el problema de Siria. Y se está resolviendo. Para resolver el problema de Irán. Esto no es cuento. Esto es real. Esto nunca se había visto. La gente está admirada. Todo el mundo se maravillará en pos del reinado del último. La octava cabeza de Apocalipsis 17. La bestia que es, y era, y será. Ese será el revivimiento del papado para tomar el control del mundo. Por eso se ocupa de los problemas mundiales. Entonces, hermanos, tenemos que despertar. Nunca en la historia habíamos vivido este momento histórico. Mientras Truman, en la década de 1940 al 50, rechazaba a Pío XII, cuando lo llamaba a que firmara un acuerdo de paz, porque reconocía que con Mussolini firmaron un tratado allí para que le dieran las 44 hectáreas del Vaticano. Y entonces el presidente Truman declaraba ya de los Estados Unidos que era indigno, ¿verdad?, que un papa firmara con Mussolini, padre del fascismo. Y no quiso nada con ese papa. Un Pacelli. Ahora Clinton, Bush, Obama, de raíces musulmanas, allí está admirado, maravillado del Papa Francisco, la imagen de la bestia, y ya muy pronto le va a rendirle el homenaje al papado. Estamos a punto de ver esto para confirmar la profecía una vez más, y se utilizará el poder civil norteamericano para cumplir decretos papales. Y allí vendrá la ley dominical y muchas otras leyes, para que adoremos solamente a ese nuevo orden mundial. Y se obligará a las personas, y muchos de aquellos que piensan con el estómago, que por la comida se vende. No podrán comprar ni vender, sino solamente los que tienen la aprobación del Vaticano y Norteamérica, con todos sus aliados y toda la iglesia evangélica que van a ir detrás de ellos. Por conseguir un templo, por conseguir una clínica, por conseguir un seguro, por conseguir que le den plata para una escuela, por conseguir un beneficio material. La adoración va a ser obligatoria. Si no adora a la bestia, usted va a morir. Si no tiene su nombre y su número. Pero Dios está llamando en contraste. Vengan. Adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra. Temed a Dios, que ha llegado la hora de su juicio. Dios también está llamando a un pueblo a adorar. En un momento histórico, profético, donde tú y yo estamos anotados para ir a ese reino. Ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio del Rey de Reyes, Jesucristo. Paciencia. Ahí está la paciencia. Paciencia, mire. Paciencia. Hupomone en el griego. Tiene resistencia, aguante, ¿verdad? Es mantenerse firme en el combate, es aguantar. Ahí está la paciencia, los que aguantan, los que te mantienen firme en el contexto griego, ¿verdad?, de la palabra, bajo la opresión, resisten, no doblan las rodillas, están allí soportando toda la tribulación y angustia a la cual tú y yo somos sometidos, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hermano, un poquito más, y el que ha de venir por nosotros vendrá, Cristo Jesús. Paciencia, ahí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que por guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo tienen un lugar seguro en el reino de los cielos. Los que purifican sus vidas en la sangre del Cordero, en la expiación que hoy se hace allí en el cielo. Los que aprovechamos
lo que hoy está ocurriendo en el lugar santísimo. Lo que estamos diciéndole al mundo: teme a Dios y dale gloria, porque se ha levantado el Creador. Id a adorar en sábado, símbolo de redención, símbolo de restauración, símbolo de que tenemos un Padre Creador, símbolo de santificación. Dios te bendiga, Dios te guarde.